Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer a Diego Martínez Palau por habernos invitado y además por haber puesto tanto esfuerzo, él y su equipo, en la organización y colaboración para llevar a cabo este evento. Quiero agradecer también a las autoridades del gobierno de la provincia de San Luis y del gobierno de la provincia de San Juan. Les vamos a mostrar un video institucional como para que ustedes tengan una idea del nacimiento del Instituto Argentino del Transporte. Este video es un video que se realizó a través de diferentes conferencias de prensa que fue realizando el ministro, quien además, por supuesto, les manda un abrazo a todos. Él, por un tema de agenda, no va a poder estar hoy en la apertura, pero sí nos va a acompañar en el día de mañana, alrededor de las 12 del mediodía. Vamos a poder contar con su presencia, así que espero que todos nos puedan acompañar mañana también. Y como les decía, este video de alguna manera resume cuál es el espíritu de nacimiento que tuvo el Instituto Argentino del Transporte. Así que les voy a pedir, por favor... Bueno, esto es una decisión de la Presidenta de la República, que es crear el Instituto Argentino del Transporte. Nosotros estamos trabajando en la recuperación del transporte ferroviario como una prioridad. Estamos llevando adelante un proceso de reformas muy importante en el área metropolitana, en trenes de cercanía, en trenes de larga distancia, que incluye la recuperación de la infraestructura, la recuperación y compra de material rodante nuevo señalamiento, nuevas estaciones, pero es necesario pensar en un plan estratégico de cara al futuro en materia de transporte público en términos generales, y esa es la prioridad que va a tener el Instituto Argentino del Transporte, que por otra parte lo van a conformar no solamente organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, sino los trabajadores, el sector productivo, porque no nos olvidemos que no solamente nuestro paradigma debe ser el transporte ferroviario como un medio vinculado a la inclusión, sino también a la competitividad en materia económica. En ese sentido también le hemos pedido a todos los actores que colaboren en el tema de la capacitación de los trabajadores ferroviarios, porque es necesario, cada día tener mayor, capacitación para poder gestionar un sistema muy complejo como es el sistema de transporte, pero básicamente salir de la coyuntura, que muchas veces nos insume la mayor cantidad del tiempo y que es necesario resolverla porque hace a la vida cotidiana de miles y miles de pasajeros, y empezar a planificar el futuro, y ahí este espacio institucional que va a tener la responsabilidad de la planificación del transporte para los próximos 20 años. Bueno, muchas gracias. El video de alguna manera describe cuál fue el espíritu de nacimiento que tuvo el Instituto Argentino del Transporte y cuál fue la idea que tuvo el ministro Florencio Randazzo en su creación. El esquema de actividad que tiene el Instituto Argentino del Transporte en cuanto a su funcionamiento operativo es un tanto complejo como para poder explicarlo verbalmente. Así que tuvimos la idea de hacer una animación que de alguna manera reúna todos los puntos que ustedes deben tener en cuenta como para darse una idea de cómo funciona el instituto operativamente. Así que les voy a pedir, por favor, si le pueden dar comienzo a la animación. Hola, estamos trabajando en la construcción de un plan federal de movilidad y transporte para las futuras generaciones de argentinos. Tenemos como misión imaginarnos cómo debería evolucionar el sistema de transporte en función de los indicadores de desarrollo económico y social de la Argentina. Cuando hablamos de transporte, nos referimos a las bicicletas y las motos en los pueblos y ciudades del país, los automóviles, incluyendo a taxis y remises, los colectivos, los camiones, los subterráneos, los ferrocarriles, todo tipo de barcos, aviones e inclusive los helicópteros y cualquier otro medio de transporte actual o futuro. Por supuesto, la logística y el transporte multimodal ocupan un lugar central en el plan.
Para eso creamos el Instituto Argentino del Transporte, una institución presidida por el ministro de Transporte, secundado por representantes de las provincias, los municipios, las universidades, los colegios profesionales, las empresas, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el transporte. ¿Cómo funciona operativamente el IAT? A través de una coordinación general responsable de garantizar la más amplia participación social e institucional en la construcción y actualización permanente, cuya responsabilidad primaria recae sobre el Gobierno Nacional. ¿Quién más participa del IAT? La Dirección Nacional de Planificación y Coordinación del Transporte, la Dirección Nacional de Regulación Normativa del Transporte, la Dirección General de Gestión de Sistemas y un área de formación académica y actualización curricular. Con ello, cubren 4 de las principales herramientas para la mejora del transporte en Argentina: el planeamiento estratégico, la regulación, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos. ¿En qué consiste el planeamiento estratégico del transporte? Es complejo de explicar, pero muy simplificado implica definir el modelo actual y el modelo futuro o deseado del transporte. Te preguntarás, ¿basta con imaginar el futuro? No. Se necesita trazar políticas, planes, programas y proyectos concretos cuya ejecución se planifica a corto, mediano y largo plazo. Por eso se crea una cartera de proyectos que funciona como puente entre el presente y el futuro. ¿Pero qué pasa con los cambios de autoridades? Bueno, para eso justamente se creó el IAT, para garantizar en el transporte políticas de Estado que no solo sobrevivan al cambio de gestiones, sino además para profundizar e inclusive mejorar con el transcurso del tiempo la herramienta de planificación estratégica. Será responsabilidad de todos asegurar la continuidad de la planificación estratégica del transporte, como una política de Estado. Pero te preguntarás, ¿hay que empezar de cero? ¿No tenemos un plan de transporte previo? No. El último plan data de la década de los años 70, o sea, hace más de 40 años. Sin embargo, en los últimos 10 años, Argentina construyó muchos planes estratégicos en otros sectores que nos servirán de referencia. Se trata del Plan Estratégico Territorial, el Plan Agroalimentario y Agroindustrial, el Plan Industrial, el Plan de Turismo Sustentable, los planes de energía, el Plan de Formación de Ingenieros, entre otros. Será un punto de partida para la construcción del Plan Federal Estratégico del Transporte. A esa información vamos a sumar la visión sobre el transporte que surge de los planes estratégicos de desarrollo y los planes de transporte de las provincias, y por supuesto también los municipios del país. Por último, también estamos relevando antecedentes particulares por modo de transporte, ya sea aéreo, automotor, fluvial, marítimo y ferroviario, así como respecto al transporte multimodal. ¿Qué se hace en otros países? Bueno, vamos a explorar experiencias relevantes de otros países en planificación estratégica del transporte para aprender de sus aciertos, pero también de sus errores. Para relevar todos estos aspectos, le hemos pedido asistencia técnica a 3 prestigiosas universidades. A la Universidad Nacional de San Martín todo lo relativo a la experiencia internacional en planificación estratégica del transporte, a la Universidad de Buenos Aires todo lo relacionado con los planes estratégicos de otros ámbitos del país, y a la Universidad Nacional de La Plata todo lo asociado a los planes modales de transporte a nivel nacional, provincial y municipal. Por parte del Estado Nacional, hemos creado una mesa de coordinación gubernamental del transporte integrada por representantes de todos los entes públicos dependientes o en el ámbito del Ministerio de Transporte. A esa misma mesa se suman los entes públicos que, si bien no dependen del Ministerio de Transporte, su participación es fundamental para la construcción del plan. Pero te preguntarás, ¿de qué forma participan el resto de los actores del país en la construcción del plan? ¿Recuerdas que el Comité Ejecutivo del Instituto Argentino del Transporte está formado por representantes de todos los sectores? Bueno, esos representantes presiden sendos consejos sectoriales de transporte que reunirán a los representantes de todas aquellas instituciones que deseen participar del mismo. Las provincias en el Consejo Federal de Transporte, los municipios en el Consejo Municipal de Transporte, las universidades en el Consejo Académico de Transporte, los colegios profesionales en el Consejo Profesional de Transporte, las empresas en el Consejo Empresario del Transporte, los sindicatos en el Consejo de los Trabajadores del Transporte y las ONGs en el Consejo Social del Transporte. Nadie queda fuera, todos tienen un lugar para hacerse escuchar. ¿De qué modo podemos participar de la construcción y actualización del plan? A través de múltiples herramientas.
adhiriendo al consejo sectorial respectivo y participando activamente del mismo, asistiendo a los encuentros federales que se celebrarán en todo el país para debatir sobre el transporte para las futuras generaciones, poniéndose en contacto con el IAT mediante el envío de opiniones de corte técnico enviadas por cualquier medio, correo, email, redes sociales. ¿Cuáles son los pasos para la construcción del plan? El Instituto Argentino del Transporte elaborará un documento con las bases para formular los lineamientos del Plan Federal de Transporte y conformar el Sistema Nacional de Transporte. Ese documento será de acceso público y servirá de disparador para el debate que se ordenará en 3 grandes campos: el transporte urbano de pasajeros, el transporte interurbano de pasajeros y el transporte de cargas. Se analizarán las carteras de proyectos e iniciativas concretas de transporte elaboradas por cada jurisdicción y sector del país, desde todo punto de vista, incluyendo problemáticas y demandas asociadas a aspectos institucionales, la regulación normativa del transporte, la infraestructura, las operaciones, aspectos económicos financieros, desafíos ambientales, recursos humanos, cooperación internacional, equipamiento, información y estadísticas de carácter empresario y o comercial, contratación de bienes y servicios, investigación, innovación, desarrollo, seguridad, sistemas y tecnologías, entre otros. Una vez que logremos esbozar los lineamientos del plan con la participación de todos, el Comité Ejecutivo del Instituto Argentino del Transporte aprobará una versión final que será elevada al Ministro de Transporte para su aprobación. Pero ese es solo el comienzo, porque la construcción del plan tiene carácter permanente. El Instituto Argentino del Transporte seguirá trabajando la profundización del plan y sobre todo en su constante actualización, manteniendo una visión moderna para garantizar que el transporte en Argentina se desarrolle de la forma más eficiente, sustentable y económicamente posible. Bueno, espero que la animación les haya gustado. Les aseguro que yo no podría haber explicado nunca todo eso en 8 minutos. Así que espero que haya sido clara y gráfica. Bueno, les doy la bienvenida y por supuesto que disfruten de esta jornada y espero contar con ustedes en el transcurso de todo el día de hoy y el día de mañana.